Lo que la NASA encontró dentro del Sol desafía todo lo que creíamos. Origen estelar. La cuna de nuestro astro rey. Todo comenzó en una noche silenciosa del universo, cuando una gigantesca nube de gas y polvo, invisible a nuestros ojos, flotaba solitaria en una esquina remota de la Vía Láctea. Aquella nube, llamada nube molecular gigante, contenía los restos de antiguas estrellas que habían vivido y muerto mucho antes de que existiera el Sol. Durante millones de años, la nube vagó en calma hasta que una onda de choque, probablemente de una explosión estelar cercana, provocó el colapso de una región densa en su interior. Ese colapso fue el primer latido del corazón de nuestro sistema solar. En su interior se formó una esfera cada vez más densa y caliente, el núcleo de lo que pronto sería el Sol. Mientras la gravedad comprimía el gas, la temperatura aumentaba hasta alcanzar unos 10 millones de grados. Fue entonces cuando por primera vez los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse, liberando una energía descomunal. Esa fusión nuclear fue el verdadero nacimiento del Sol. No hubo fuego, ni ruido, solo una luz que nunca se apagó. Alrededor de esa estrella en formación, un disco giratorio de polvo y gas se fue aplanando por efecto del movimiento y la gravedad. Allí se gestaron los planetas, las lunas y los asteroides. Cada partícula en ese disco decidió su destino. Algunas caerían al interior del Sol, otras se unirían para formar mundos. Nuestro propio planeta nació de ese proceso, al calor de una estrella joven que apenas despertaba. Con el tiempo, el Sol alcanzó un equilibrio perfecto entre la gravedad que lo aprieta hacia adentro y la presión de la energía que lo empuja hacia afuera. A este equilibrio se le conoce como equilibrio hidrostático y es el secreto de la estabilidad del Sol. Desde entonces, ha brillado sin descanso durante más de 4.000 millones de años, alimentando la vida en la Tierra y dictando el ritmo del tiempo y de las estaciones. Pero lo que ocurre dentro del núcleo del Sol es aún más increíble de lo que jamás imaginamos. El núcleo solar, una forja imposible de replicar. Para comprender qué ocurre realmente en el interior del Sol, debemos abandonar por completo la lógica terrestre. En su núcleo, donde se produce la energía que da vida al sistema solar, las condiciones son tan extremas que ninguna tecnología humana ha podido recrearlas. A unos 15 millones de grados centígrados y bajo una presión que supera los 250.000 millones de veces la de nuestra atmósfera, el núcleo solar no es un lugar, sino un estado, un horno nuclear perpetuo. En ese infierno de plasma, los átomos de hidrógeno se han despojado de sus electrones, convertidos en protones desnudos que, por acción de la gravedad, se ven obligados a acercarse más allá de lo imaginable. Aunque estas partículas se repelen naturalmente debido a su carga positiva, una pequeña fracción logra vencer esa repulsión gracias a un fenómeno llamado túnel cuántico. Esta maravilla de la física cuántica permite que, de manera aparentemente imposible, los protones atraviesen una barrera energética que no podrían superar por medios clásicos. Cuando lo logran, entran en contacto directo y se fusionan, liberando una cantidad colosal de energía en forma de radiación. El ciclo principal en el Sol se llama cadena protón-protón. En él, dos protones se combinan para formar deuterio, emitiendo positrones y neutrinos. Luego, este deuterio se fusiona con otro protón para dar lugar a helio 3, y finalmente, dos átomos de helio 3 se unen para formar helio 4 y liberar más protones y fotones. Cada segundo, el Sol transforma cerca de 4 millones de toneladas de su masa en pura energía. Ese es el precio de su luz. Una energía que escapa del núcleo en forma de rayos gamma, que comienzan una travesía de cientos de miles de años para llegar hasta la superficie. Este proceso es tan lento y caótico que un solo fotón puede tardar más en salir del Sol que la humanidad en desarrollar toda su historia escrita. Sin embargo, hay partículas que no enfrentan ese laberinto. Los neutrinos, generados en los mismos procesos de fusión, escapan casi sin obstáculos y nos ofrecen una ventana directa al corazón solar. Fueron fundamentales para confirmar que, en efecto, el Sol obtiene su energía de la fusión nuclear y no de procesos químicos, como alguna vez se creyó. La travesía imposible de un fotón. Imagina un fotón nacido en el núcleo del Sol, en medio de esa danza nuclear abrasadora. Su existencia comienza como un destello de energía liberada en una reacción de fusión, pero lo que le espera no es un viaje directo hacia el espacio. Al contrario, lo aguarda una travesía tortuosa y descomunal que desafía cualquier noción de movimiento lineal. Este fotón, como todos sus compañeros, debe atravesar las capas internas del Sol en un proceso caótico conocido como difusión radiativa. En el núcleo, la densidad es tan extrema
que cada fotón solo puede avanzar unos milímetros antes de ser absorbido y reemitido por otra partícula. Este proceso se repite trillones de veces. Es como si el fotón estuviera atrapado en un océano de plasma, donde cada intento de avance es frustrado por una colisión. Su camino no es una línea recta, sino una secuencia aleatoria de saltos diminutos, una caminata al azar dentro de un hervidero de átomos. Este recorrido puede llevar entre 100.000 y 500.000 años. Así de opaco es el corazón de nuestra estrella. Al abandonar el núcleo, el fotón entra en la zona radiativa, que ocupa aproximadamente el 70% del radio solar. Allí, las condiciones siguen siendo hostiles, aunque la densidad comienza a disminuir gradualmente. La energía todavía se transmite mediante radiación, pero los saltos se vuelven ligeramente más largos. El viaje sigue siendo extenuante, y la dirección impredecible. Cada interacción transforma lentamente la energía del fotón, degradándola de rayos gamma a rayos X, luego a ultravioleta, y finalmente a luz visible. Al llegar a la frontera superior de la zona radiativa, el fotón se encuentra con una región enigmática, la tacuoclina. Esta delgada capa marca la transición entre la región radiativa y la zona convectiva. Aquí, los movimientos del plasma comienzan a adquirir un componente dinámico. Ya no es la radiación la que domina, sino la convección. En este punto, la materia solar se vuelve lo suficientemente transparente para permitir el movimiento en masa del plasma caliente. Y entonces, el fotón es atrapado por una burbuja de plasma que asciende violentamente hacia la superficie. Esta es la zona convectiva, una caldera en ebullición donde el calor se transporta como en una olla. En gigantescos remolinos de miles de kilómetros de diámetro, el plasma sube, se enfría y vuelve a caer, generando un patrón de movimientos que da forma a la granulación solar. El instante en que el Sol nos toca. Tras cientos de miles de años atrapado en el caos del interior solar, el fotón alcanza la frontera final, la fotosfera. Esta capa, de apenas 500 kilómetros de espesor, es la superficie visible del Sol. Aquí, por primera vez, el fotón tiene una oportunidad real de escapar al espacio. La densidad ha disminuido lo suficiente como para que la mayoría de los fotones ya no sean reabsorbidos, sino liberados en línea recta hacia el cosmos. Es en esta capa donde se genera la luz que llega hasta nuestros ojos, donde el Sol se convierte en algo tangible para la vida terrestre. Pero lo verdaderamente asombroso es que esa partícula de luz, que comenzó su viaje hace cientos de miles de años en las profundidades del núcleo, recorrerá los 150 millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra en poco más de 8 minutos. 8 minutos contra medio millón de años, el tramo más corto, al final, es también el más veloz. Cuando la luz solar baña un campo, ilumina una ciudad o despierta tus sentidos por la mañana, estás recibiendo un eco remoto de un acto que ocurrió cuando los mamuts aún caminaban por la Tierra. Este viaje del fotón es más que un trayecto físico. Es un símbolo de todo lo que representa nuestra estrella. No solo es la fuente de vida, sino una máquina cósmica de energía, una reliquia en constante evolución que transforma materia en luz y luz en tiempo. A lo largo de 5.000 millones de años, el Sol ha pasado por ciclos de actividad, tormentas magnéticas, erupciones de plasma, y aún así, mantiene el delicado equilibrio que permite la existencia de nuestro mundo. Un equilibrio que terminará un día, pero que por ahora continúa sosteniéndonos. Y la luz que vemos no es solo luz, es historia, es ciencia, es poesía, es el testimonio de que vivimos en un rincón del universo donde una estrella decidió no ser violenta, sino generosa. Donde una estrella decidió tocarnos con su calor y regalarnos sus fotones. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Sol. Si te apasiona descubrir los secretos del cosmos y quieres seguir explorando los misterios del universo, suscríbete a Espacio Flipante, porque aquí, cada rayo de luz tiene una historia que contar.